Hola, ¿qué tal, amables televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente? Nos encontramos en estos momentos desde la ciudad de Tuluá, justamente donde aquí el pasado martes ocurrió una tragedia en donde el pabellón 8 de esta cárcel fue incendiado. Hubo fuego dentro de este lugar y hasta el momento deja un saldo de 53 víctimas muertas y 20 heridos que hasta el momento están siendo atendidos en diferentes centros hospitalarios. Hay que decir también que nos vinimos hasta esta ciudad para hablar con las personas que han estado desde el primer momento que ocurrió estos acontecimientos, además hablar con los abogados que llevan los temas y que llevan los casos de cada uno de las personas que estuvieron o que murieron en este lugar, para que ellos nos cuenten de primera mano qué fue lo que en realidad sucedió y qué es lo que están viviendo las víctimas, los familiares de las víctimas que también hablamos con ellos y nos aseguran que la situación es precaria, la que viven justamente las personas que están detenidas en este centro penitenciario. Vamos a escuchar a las personas que han estado aquí, a los abogados y los familiares. Bueno, estuvimos ahí el mismo martes en la mañana cuando nos enteramos de la tragedia, después de que en Tuluá habíamos estado todos los días del fin de semana de ferias y nos encontramos con este escenario lamentable de estas personas fallecidas. Cuando llegamos inicialmente, precisamente allí donde estaba la cárcel, el único vocero era el subcomandante operativo del departamento del Valle, era el que se dirigía tanto a la familia como a los medios de comunicación, y era como el canal de comunicación inicial para decirle a todo el mundo que se calmara mientras ellos trataban de averiguar realmente qué era lo que había pasado. Cuando llegó el director del IMPEC, ahí sí ya se pudieron dar las primeras declaraciones. Igualmente, pues tras la misma presión de la familia, tras la angustia de los familiares, se creó una comisión automáticamente, o sea, en el sitio, donde 3 personas se designaron como voceras de la familia para ingresar hasta el centro penitenciario y darles alguna información. Esta información, de alguna manera, no contenía todo lo que la familia necesitaba, que eran los nombres, las identidades, el estado de salud. Era una información de simplemente esperemos mientras hacemos el trabajo respectivo. O sea, inicialmente había mucha tensión en la familia porque había mucho desconocimiento, mucha desinformación. Esta misma desinformación duró cerca de 18 horas, que fue cuando realmente se conocieron los nombres de las víctimas. Bien, usted también estuvo ahí cuando, los familiares de alguna u otra manera pedían o exigían que se conociera el nombre. Hasta el momento, hoy en día, ¿usted qué sabe de los familiares? ¿Ha podido hablar con alguno de ellos? ¿Siente que, se están adelantando los trámites para la entrega de cuerpos? Hay que decir que ya hay velorios, pero hasta el momento muchos familiares aún no saben qué ha pasado con los familiares. Bueno, ha sido un desconcierto total porque casi todo se centró en las primeras 51 víctimas, pero se desconoce que son más de 1.200 internos y que el temor era generalizado. O sea, el temor no era solamente por las personas que fallecieron, por quienes estaban heridos, el temor era por todos los presos, porque la gente quería una comunicación inmediata con los suyos, y es absolutamente entendible la angustia que tenían los familiares de saber qué iba a pasar con ellos. Al principio solamente se entregó la información de los que estaban en buen estado, que eso de alguna manera tranquilizó a cierto grupo de personas, pero estaba la angustia de los nombres de los lesionados y los fallecidos, que realmente sí fue una espera angustiosa para los familiares. Podemos decir, que esta situación es una situación crítica por la que pueden pasar muchos centros penitenciarios en Colombia, en que no cuentan primero con las garantías para tener internos CDI, y además de esto los hacinamientos. Bueno, el procurador delegado para los derechos humanos ha estado durante estos días en Tuluá, y ayer hizo un anuncio que es bastante delicado en Tuluá, y es que indica que esta edificación no cumple con las condiciones. Es una edificación de más de 60 años, no cuenta con los sistemas de aspersión de agua, que son las que se requieren en esas edificaciones para en caso de alguna emergencia. Todo lo activan, o por lo menos lo que activaron ellos fue con los extinguidores que tenían allí a su mano los mismos guardianes. Y esta edificación no cumple con las condiciones para tener no solamente los que trasladaron, sino los que se quedaron en el patio número 10, que son los que están aislados por cuestiones de salud. Debería ser demolida, pero aquí queda una tarea posterior para el IMPEC, sobre todo para la USPEC, que es el que se encarga del tema de todas esas contrataciones. Se había anunciado en días anteriores que se iban a construir nuevas cárceles en el país, porque había necesidad de albergar gran parte de la población carcelaria, entre ellos Cali. Se anunciaba Cali como una posible ciudad para construir una. El proceso ha sido muy lento, y hay que tener en cuenta que no solo la cárcel antigua de Tuluá tiene 2 edificaciones como centro penitenciario, hay muchas edificaciones que son más antiguas que la de Tuluá.
Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de las personas privadas de la libertad que están en lugares que no cumplen con las condiciones de pronto hasta de sismoresistencia, el tema de evacuación, el tema de algo que se pueda presentar como la tragedia que ocurrió en Tuluá? Las familias hasta el momento, ¿qué ha escuchado usted? ¿Cómo, digamos, vive en este momento lamentable, además de decir las exigencias que le están haciendo al Estado que responda por esta situación? Bueno, las familias han pasado por muchos procesos mientras hemos estado allí. Primero, pues era lograr establecer si su familiar era el fallecido. Después, cuando se ha estado este proceso, porque los cuerpos fueron a dar a la ciudad de Cali, que han tenido muchos de ellos que tener una mayor y más larga espera para que llegaran a Tuluá y comenzar con la velación, aún hay unos que no han sido entregados. Lo que ellos ahora están pidiendo son explicaciones. Y entiendo que hasta el momento, hubo un momento en el que la familia ya no quiso más hablar con los medios de comunicación, y es absolutamente entendible, porque ellos ya están en su dolor y porque están molestos, porque ellos quieren respuestas ya. Quieren respuestas inmediatas, quieren que realmente las investigaciones lleguen a un verdadero fondo, y que es el determinar si realmente solo había un guardián del IMPEC en el momento que ocurrieron los hechos, que es lo que se ha escuchado en el voz a voz entre los mismos familiares. No hay una versión oficial de esto, solamente lo que se ha indicado de manera preliminar por la misma familia. Ellos han logrado alguna conexión con algunos de los internos, sobre todo los que estaban en buen estado antes de ser trasladados, y ese ha sido como lo que hemos podido recepcionar de la misma gente. Piden justicia, porque en caso sí de que hubiese alguna omisión por parte del personal del IMPEC, pues es un hecho muy lamentable de que de pronto no hubiese la cantidad de personal para haber logrado la evacuación. Hay otro punto allí que se suma, y es que en las últimas horas se ha indicado que la posible causa de muerte no haya sido solamente por asfixia o por las quemaduras en medio del incendio, sino que presentaban otro tipo de lesiones. Entonces, esto es algo que determinará al 100% medicina legal, y hasta que ellos no entreguen un dictamen sería pues de pronto no muy prudente mencionarlo, pero sí se ha conocido de algunas versiones de defensores de derechos humanos que indican que los reclusos y los fallecidos tenían lesiones por arma blanca y algunos hasta por arma de fuego. Eso sería una situación muchísimo más compleja, que se le suma al hecho lamentable que ocurrió en la ciudad de Tuluá. Otra cosa, usted hablaba de investigaciones y la familia, y la procuradora sale a dar una declaración que es ya derribar lo que queda del centro penitenciario. ¿Esto no hace que se tronquen esas investigaciones por ahí, o qué ha escuchado usted que la familia quiere? Tendría que surtirse el proceso primero. Primero tienen que hacer las investigaciones, mirar cómo tomar las pruebas antes de tumbar esa edificación. Hay que tomar las pruebas porque no se puede derrumbar el lugar donde ocurrieron los hechos antes de que esto ocurra. Lo que sí se debe hacer de manera pronta es el traslado de los internos que quedaron allí, porque si ya hay un SOS frente a las condiciones que presenta esta edificación, debería de darse un traslado antes de que ocurra una emergencia. En caso contrario, con la nueva construcción que es del año 2017, que es una construcción que sí cumple con los estándares, por decirlo así, por utilizar esta palabra, y es de que pueda tener el tema de evacuación en caso de incendio, los aspersores, que es lo que se requiere para las nuevas edificaciones, que es lo que sí contiene esta nueva edificación, pero allí no se podrían trasladar los que están en el patio 10, toda vez que ya la capacidad está al límite. Entonces, es un problema que es casi que circular frente a la situación carcelaria en Colombia. ¿Algo más que quiera agregar sobre el tema? Sería importante que hubiesen algunos observadores internacionales en medio de esta situación, que se pidieran algunos conceptos también de algunos entes que puedan aportar frente a la investigación, y que no se vaya a quedar simplemente eso en un hilo que no conduce a nada, y en investigaciones de años y años que no logren de alguna manera superar el dolor de las familias. Se han quedado en lo superficial, que es que la gente consiga abogados, demande y saquen plata. Creo que eso sería lo último que las familias esperan. Las familias esperan una respuesta más responsable y más respetuosa frente a la pérdida que tuvieron. Por último, cortico, el tema de las heridas por arma blanca, ¿no cree usted o digamos ha escuchado que esto también da un claro ejemplo de lo que es el IMPEC en este momento en los centros penitenciarios y cómo se mueve, digamos, este tema de los patios y la disputa dentro de ahí? Cuando se han realizado varias de las requisas, siempre se encuentran elementos, siempre se encuentran celulares, siempre se encuentran elementos como drogas y como armas blancas.
y es algo que se deja siempre como en el aire, y es de la participación o no de algunos funcionarios en actos de corrupción que puedan llevar a situaciones como esta, de que ellos puedan portar elementos que puedan llegar a causar la muerte de otro de los internos, que es lo que al parecer se pudo haber evidenciado en la ciudad de Tuluá. Ahí está, muchas gracias, María. No, gracias a ustedes por estar aquí, por estar muy pendientes. Sabemos que han estado muy atentos con las familias, sobre todo de aquellos jóvenes, joven Jonathan Sabogal, que era un joven sindicado por temas de las manifestaciones en medio del estallido social, y que la familia también espera muchas respuestas en medio de todos estos hechos. El día de ayer nos notifican los familiares de los PPLs que hay al interior del centro penitenciario que algunos estaban informando que los iban a trasladar. Efectivamente nos dirigimos al IMPEC, en el cual nos informan pues que tomaron la decisión por todo lo sucedido de realizar unos traslados a las diferentes ciudades, traslados que ya los diferentes medios pues manejan un listado y lo están comunicando a la comunidad con el fin pues de que los familiares se enteren, dado que muchos de esas personas internas no se han podido comunicar con sus familias. Bueno, esa era también una de las quejas, que ellos no habían podido hablar, no habían podido tener esa conversación que necesitaban para saber en qué condiciones estaban y para dónde los iban a enviar. Claro, esa era la gran preocupación. Muchos de los familiares estaban alterados el día de ayer a las afueras del centro penitenciario. Nosotros como ministerio intervinimos, hablamos con el director, en conjunto con la Procuraduría, quienes estaban adentro haciendo labores de campo con lo sucedido el día lunes, y efectivamente nos dijeron que se les iba a permitir a ellos informarles a sus familiares. Sin embargo, aún nos siguen llegando quejas de que no todos se han podido comunicar, y pues estamos trabajando en eso, que por lo menos cada persona privada de la libertad pueda informarle a su familia para el sitio donde fue trasladado, ya que muchas personas no manejan los medios tecnológicos y suficientes para mirar los listados y de pronto estar enterados de algún tipo de información. Pero más allá de los patios 8, 9 y 11 de los traslados, está el resto de los internos, son más de 1000 personas privadas de la libertad, y los familiares están en una zozobra constante, no saben en qué condiciones están, quieren comunicarse. Es casi entendible que exista pues ese temor por parte de la familia. Por supuesto, nosotros venimos trabajando con el IMPEC y venimos haciendo mucho énfasis que estos días que ha sucedido esta emergencia al interior del centro, pues permitan la comunicación o se realice un plan de contingencia con funcionarios del IMPEC con el fin de darle un parte de tranquilidad a las familias. Pues es importante resaltar que el IMPEC en este momentico pues está con una problemática grande con lo sucedido, pero sin embargo esto genera una alerta en todos los familiares y por eso se está trabajando en ello, en que se puedan comunicar con cada uno de sus familiares para tener un parte de tranquilidad. Bueno, hay otra situación que también es compleja y no es en el centro de mediana complejidad, sino en el corregimiento de Agua Clara, donde también hay personas privadas de la libertad en un sitio que la verdad no cumple con las óptimas condiciones. Ustedes como personería estuvieron haciendo un acompañamiento en este lugar. Sí, ayer hicimos una verificación, efectivamente pues el CAI no cumple con las condiciones para tener a las personas, sin embargo esto es una responsabilidad directamente del IMPEC, la policía la está asumiendo en ese CAI, lo cual es un riesgo tanto para las personas privadas como para los vecinos del sector, pues se puede también presentar alguna situación de orden público, lo cual es lo que se está tratando de prevenir. Nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo un llamado al IMPEC para que vaya recibiendo estos PPLs al centro penitenciario. Sin embargo, ha sido muy lento el proceso, dado que van recibiendo de a 10, de a 15 personas privadas de la libertad y no nos reciben. A hoy hay 109 personas en este sitio, un sitio que no cumple con las condiciones suficientes para tener a estas personas allí. Se les está dando alimentación, están teniendo de pronto ciertas condiciones, pero no son las adecuadas ni es el sitio adecuado para esto. Además del IMPEC, aquí más elevado como personería, esta queja que se tiene sobre las personas privadas de la libertad en el corregimiento de Agua Clara. Al Ministerio de Interior y de Justicia. Nosotros vimos que vino el ministro y pues es importante que se haga un llamado a organizar estos temas internos del IMPEC, que si bien ellos de pronto no tienen los recursos suficientes, con el apoyo de pronto de las administraciones locales y con otras entidades de nivel nacional, tratar de solucionar de alguna manera esta problemática. Nosotros acá en nuestro municipio ya tuvimos una tragedia y queremos evitar otra con el tema del CAI de Agua Clara. Por eso nosotros en permanente seguimiento mantenemos informando y mantenemos en contacto con la administración municipal porque nos preocupa. Finalmente, la policía está con una responsabilidad que no es de ellos, que es competencia del IMPEC, y pues pienso que esto ya es de institución y de colocarnos las pilas todos. Bueno, lamentablemente Tuluá pues no estaba de verdad preparada para un asunto tan delicado. Yo creo que en mis años nunca me había tocado que ver una situación tan dolorosa,
tan lamentable como lo que pasó en Tuluá. Muchachos prácticamente todos jóvenes, quemados, muertos por asfixia y en unas condiciones tan lamentables de la cárcel, porque para nadie es un secreto que hay una parte de la cárcel donde ellos estaban ubicados que no estaban en unas condiciones idóneas que resocializaran o que prácticamente atendieran las necesidades de los derechos humanos. Bien, Ana, hablemos también un poco de cuál ha sido la narración o cuál ha sido el estudio que ha hecho las IAS para contar un poco qué fue lo que pasó en realidad en este lugar. Se habla de que supuestamente no era un motín, de que sí era un motín, unos dicen que fue una disputa entre bandas. ¿Qué le dicen a ustedes los abogados que llevan estos casos sobre esta situación? Bueno, eso hay diferentes posiciones. Lo cierto, la muerte de los muchachos, la mayoría fue por consecuencia del humo. Esa fue lo que he podido averiguar. Ha sido por asfixia, entonces lamentable. Segundo, las familias, hay mucho dolor y hay mucho comentario. Hay demasiado comentario. El uno dice, están las versiones de pronto de los muchachos que están en las cárceles, que pues de todas formas hay que revisar porque eso está en investigación. Entonces, una de las cosas es confrontar de verdad los testimonios y con las pruebas que se puedan recaudar dentro de la misma institución. ¿Qué ha pasado? Es que las IAS, como tú las llamas, siempre han sido muy permisivas. Eso es de conocimiento público. Las IAS siempre llegan al final, cuando ya todo se ha consumado. Y esto es una de las respuestas que la procuradora ha dicho. Bueno, vamos a demoler, vamos a quitar el problema, pero el problema nace desde que el joven entra a la cárcel. Ahí es donde tienen que entrar a verificar, porque es que el Estado es responsable de toda persona que entra a sus instalaciones. Ahí estaban bajo la tutoría. Que se generó una disputa, que se generó algunos dicen, por ejemplo, que los guardianes se fueron al remate de ferias. No nos consta, eso tiene que ser revisado al interior. Por ahí salió otro informe que solamente había un guardián en el momento de la disputa. También se dice que tiraron una granada de humo para alejar pues la disputa. Yo creo que los organismos ya tienen suficiente capacitación desde el momento en que entran, porque son muchachos preparados, jóvenes, que tienen que pasar por unas condiciones para poder ser guardianes, y ellos están asesorados y ellos están preparados para asumir cualquier situación que se presente. Pero para nadie es un secreto, para nadie, eso es grito a voces, que los mismos muchachos le cuentan a uno. Ellos son muchachos que están en unas limitaciones dentro de las instituciones. Muchachos que le dicen a uno, vea doctora, me golpearon, vea doctora, me toca que pagar hasta para poder dormir en un planchón cuando entran. Eso es vox populi. O sea, los mismos internos se encargan de contarle a uno y las IAS saben eso, pero en realidad son pañitos de agua tibia lo que hacen, porque tiene que suceder unas cosas tan graves como las que están sucediendo para que en realidad tomen acciones frente a lo que sí nunca debió pasar. Es que eso no debió pasar. Bien, hablemos también un poco justamente lo que decía, las declaraciones de la procuradora sobre el tema de demoler la cárcel en estos momentos donde todavía es una incógnita de lo que pasó y en qué situación estaban viviendo realmente los internos y qué hacía el IMPEC también en ese momento. Hay que decir que los bomberos dicen que llegaron a las 2 de la mañana, ¿por qué el llamado tan tarde a los bomberos y de qué manera, digamos, ustedes reciben esta declaración que es demoler y pasar la hoja, diríamos nosotros? Pues mira, resulta que dentro de las averiguaciones que nosotros los abogados hacemos, si bien es cierto, el IMPEC
según cuentas, ellos eran los que tenían que dar el informe a los bomberos y los bomberos esperaban era que ellos informaran para poder ingresar. En algunas conversaciones con algunos familiares nos decían que cuando ellos vieron las llamas la gente gritaba, desesperaba y llamaban a los bomberos, pero los bomberos decían que hasta que el IMPEC no diera la orden ellos no podían ingresar, que ellos no podían ir. Entonces por eso fue la demora. Como al parecer no había suficientes guardianes y no había sistema de alarma para incendios, pues esos fueron también detonantes para la demora de los bomberos, que en cierta manera pues uno dice, bueno, listo, ellos no podían atender de primera. Aquí, por ejemplo, me hicieron un arreglo, hubo una fuga de gas y en 5 minutos estuvo los bomberos acá. No pasó lo mismo allá porque ellos tienen unos protocolos al interior de la cárcel por seguridad para evitar que los presos se fuguen y ellos tienen que esperar esos protocolos. Entonces se han venido en rastra contra los bomberos, pero también es el sistema. O sea, aquí el sistema pone unos limitantes y siguen esos protocolos, pero no los protocolos los hacen, digamos, rápidamente, sino que entre una orden y otra se van demorando esos protocolos y miren las consecuencias. Bien. ¿Y el tema de la demolición del centro de lo que queda? Bueno, serán los investigadores. Ya determinarán si es prudente o no, si recaudaron las suficientemente pruebas para atender las investigaciones. Porque es que una de las consecuencias de esto es que las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con cada uno de sus parientes. Aquí nos estamos olvidando de algo tan crucial. Nos estamos olvidando del dolor que está padeciendo cada uno de los familiares. Nos estamos olvidando que los familiares en cierta manera necesitan tener claro qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. Bien. Y hasta el momento, ¿qué han dicho los familiares respecto a estas declaraciones? Porque, digamos, usted lo puede hablar desde la abogacía, desde ser abogada, ¿los familiares sienten que todavía faltan cosas que se esclarezcan en estos hechos? Vea, los familiares están en un estado de caos. Ellos lo único que quieren saber es qué pasó. Ellos a veces ni siquiera entienden la magnitud de lo que sucedió. Ellos lo único que entienden es que su esposo, su papá, su hijo, su sobrino, su familiar, su hermanito se quemó y que quién va a responder. Eso es lo único que a ellos les interesa. Ellos no ni siquiera perciben el daño tan grande que le hicieron. Ellos están en un momento tan desgarrador, están haciendo su duelo. Entonces, para ellos es tan doloroso lo que está sucediendo que en realidad ellos aún todavía no saben exactamente qué pasó. Ellos lo único que quieren es, vea, necesito que me digan qué pasó, por qué. Si mi hijo, a alguno me decía, doctora, yo lo único que quiero saber es si mi hijo quedó quemado. Si mi hijo, el cuerpito de mi hijo me lo van a entregar sin quemaduras. Eso, imagínense la magnitud de la situación. Entonces, y hay otro tema que sí quiero tocarlo y que ojalá ha sido el tema de nosotros los abogados frente a la indolencia con los familiares. Está bien que nosotros los abogados pues estamos vemos la oportunidad de unos procesos administrativos acá, pero sí nos ha faltado tacto a muchos frente al dolor que ha presentado las familias, porque eso no se puede manejar como una cifra, no se puede manejar esto es un proceso administrativo y cuánto dinero voy a sacar yo como abogado. Entonces, el llamado es que los colegas sean muy prudentes frente al manejo que se le da a las víctimas. Parecen aves de rapiña tratando de arrebatar
procesos que en realidad en este momento lo primero que hay que hacer como abogado es tratar de alivianar el peso de la familia. ¿Alivianar en qué sentido? Que se le haga un debido proceso a la entrega de cadáveres, que nuestros dolientes tengan ayuda psicológica, que se les verifiquen sus garantías legales y constitucionales frente a todo el tema. Lo último sería la demanda administrativa, lo último. Cuando ya los familiares sientan que pueden hablar del tema, cuando ya los familiares sientan que puedan asimilar una demanda administrativa. Pero me parece una falta de respeto, una grosería con los familiares hablar de un tema de esos cuando se supone que en este momento lo que tenemos que hacer es hacer unas previas. Nosotros los abogados estamos en condiciones de colaborarles, pero no mostrando esa indolencia con el doliente, que en realidad lo único que le interesa es ese dolor. Él no tiene cabeza para pensar en otra cosa, sino en su dolor, en que perdió su hijito, en que perdió su esposito, que perdió su sobrinito. Y en estos días venía en una buseta y lamentablemente venían unos familiares de una persona que estaba en el incendio, pero se salvó. Yo muy contenta, pues, conversando con ella, los felicité, me alegré muchísimo, porque cada ser humano, independientemente de lo que haya hecho, uno tiene que ser solidario con esas personas que en realidad a ellos no les interesa si fue un delincuente o no, y era su familiar y le va a doler como ser humano, y de pronto uno tiene que ser muy solidario con las personas que quedan sufriendo, no tanto ni siquiera con el que se murió, porque ya se murió, sino con esa pobre madre, esa pobre esposa que tendrá que seguir sobreviviendo con esos hijitos menores de edad y que estaban esperando con toda la ilusión del mundo de ver a su papá, a su esposo, a su hijo libre otra vez, disfrutando de su compañía. Entonces uno se alegra es por esas personas. Ay, qué bueno que salió libre, qué bueno que se salvó de la muerte. Y había una persona indolente alegrándose de los quemados. Y créame que yo fui una de las que me salí de la ropa y regañé muy fuertemente a la persona, y yo le decía, estos son momentos de solidaridad, y si usted tiene algún comentario descomedido para alguno de los familiares, quédese callado. Es más valioso que usted se quede callado y no opine sino a decir cosas positivas o de aliento. Mejor quédese callado, porque en estos momentos estamos tan susceptibles todos, y sobre todo las familias que están pidiendo a gritos es solidaridad, apoyo moral, porque ellos quedan con el dolor. Ellos ya se murieron, pero quedan con el dolor y toda la tragedia quedan los que están vivos. Entonces este es un momento de mucha solidaridad, y uno no olvida que tienen problemas legales, pero para eso están los jueces y para eso está Dios, que será el que juzgará en últimas. Pero en este momento lo que necesitamos es que las familias sientan el apoyo moral y el apoyo social, y que los verdaderos, la justicia y los entes de control pongan en marcha de verdaderos planes de mejoramiento para estos muchachos, que esto les sirva de ejemplo para que los muchachos de verdad busquemos una resocialización. Pero en estas condiciones jamás un muchacho que va a caer a la cárcel va a ser resocializado. Con estas condiciones tan pobres y tan mediocres que les están dando, no creo. Justamente para esos entes de control, ¿qué mensaje usted como abogada le da en estos momentos difíciles para las familias y una persona que está llevando, digamos, el acompañamiento a estas familias que perdieron un familiar o son víctimas de esta problemática que vive Tuluá en las cárceles? Yo generalmente he trabajado con la ley disciplinaria. Mis cargos públicos siempre fui directora disciplinaria. La ley disciplinaria tiene una parte preventiva y una coercitiva. Los entes de control deben hacer la parte preventiva. La parte preventiva es verificar antes de y no después de. Lamentable que los entes de control no hagan seguimiento, se basan solamente en la parte coercitiva cuando llega el proceso disciplinario, pero hay que mirar en realidad si han puesto la lupa
frente a estas instituciones cuando el clamor de esas personas y de los que manejan derechos humanos al interior de la cárcel son muchos, tienen problemas para ser atendidos en salud, tienen problemas de convivencia, no tienen asegurado, digamos, si usted, por ejemplo, va a pasar, usted quiere hasta orinar y de un sitio, y si al guardián no le da la gana de dejarlo pasar, no pasa. Y se tiene que hacer pipí en los pantalones o en la misma celda porque no puede pasar. Entonces son cosas tan elementales que los entes de control se quedan cortos. Hay que visitar más, hay que revisar más. No se trata de cuántos procesados tenemos y cuántas sanciones hemos dado, sino cuántas hemos prevenido, cuántas cosas hemos logrado para que las cosas marchen mejor. Nos falta mucho como seres humanos, como personas, como se ha perdido esa caridad humana, como nos hemos alejado muchísimo de deber ser, de que las cosas sean en pro de los demás. Y eso nos falta, y esto nos lo recuerda. Ahí está, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto a ustedes, muy bienvenidos. Sí, mi hijo desafortunadamente falleció, fue uno de los 52 fallecidos dentro de la cárcel y pues qué le puedo decir, es un momento muy desgarrador y más en las condiciones que murieron ellos. Es algo, una pesadilla, es algo horrible. Y pues no, aquí estamos. Ayer jueves, lo sepultamos. Gracias a que nosotros mismos estábamos pagando servicios funerales y mi hijo fue uno de los 8 primeros cuerpos que llegaron acá. Medicina legal en la ciudad de Tuluá. Entonces, gracias a eso y a lo que, como te digo, nosotros mismos estábamos pagando, hicimos las vueltas, todo, y se le dio rápidamente sepultura. Es triste que hasta esta hora no se ha reportado. Mi pregunta es, donde nosotros no tuviéramos, o sea, no estuviéramos pagando esos servicios funerales, no me han llamado, que necesita, que ayuda, o sea, cuenta con los recursos para sepultar a tu hijo, nada, ni el INPE, ni derechos humanos, nada. Entonces es triste eso. Gracias a Dios que sí cuento con los recursos propios para hacer eso. Y gracias a Dios mi hijo ya está sepultado. Bueno, ¿usted cómo se hacen para comunicarse con usted, para decirle, bueno, su hijo ha pasado esta situación, este lugar ha pasado esta situación? ¿Cómo se entera usted de este suceso? Yo el día martes ingresé a mi trabajo. Yo me entero por unas amistades que me dijeron, sabían pues que mi hijo estaba en la cárcel, hubo esta madrugada como un incendio, y yo, ¿cómo así? Pero no me imaginé así, yo dije, ¿cómo así? Cuando tipo 6 de la mañana, mi jefe estaba pues con su celular ahí viendo las redes sociales y por las noticias ya se enteró de que habían muertos, de que y ya cuando ahí dijeron ya el nombre del pabellón, cuando dijeron que el pabellón 8 de una, yo dije sí, mi muchacho está ahí, y ya empecé a alarmarme y ya llamé a unos familiares para que fueran hasta allá, para que estuvieran pendientes de mi hijo, que fueran a preguntar en qué estado estaba, que si me le pasó algo, porque yo me encontraba en mi trabajo, no quería abandonarlo, hasta que no tener noticias pues de mi hijo. Y entonces así fue, toda la mañana en espera, pendiente de las redes sociales, de las noticias, a ver mi hijo qué nombre, a qué momento, en qué lista aparecía. Nada, ya
Al mediodía, pues los familiares que estaban toda la mañana pendientes se regresaron y esperamos acá toda la tarde, pendiente de las noticias, de todo, y ya tipo 6 de la tarde, cuando dieron la última lista, ahí mi muchacho salió en la lista de los muertos. Bien, bueno, de ese momento para acá, cuando usted se entera que su hijo está ahí, la Procuraduría, la Defensoría, alguna entidad de control, si ha comunicado con usted, ha tratado de articular de alguna u otra manera este momento difícil que han vivido ustedes como víctimas? No, para nada. Lo que he recibido es cantidad de llamadas de abogados de Cali, de Medellín, Bogotá, eso es lo único, abogados. ¿Para qué? Para ver si para ofrecerme los servicios en cuanto al proceso de demandas, de indemnización y todo, pero de resto que ayudas, nada. Venga, y el tema también hay que hablar, el tema de la precariedad y la situación que vive muchas cárceles en el país. Me imagino que usted, al entrar a estos lugares, se daba cuenta de la situación en la que vivía su hijo principalmente. ¿Qué mensaje tiene para referente a este tema, de la situación en la que viven muchos presos en estos espacios? Sí, claro, yo hubo varias oportunidades. Hablaba con mi hijo y él me decía que para recibir los alimentos, los almuerzos, la comida, eran unas filas inmensas y como que, no había buena vigilancia porque en las mismas filas el compañero si quería sacarlo de ahí y no dejarlo recibir, había una gran violencia pues entre ellos y nadie hacía nada, no estaban pendientes de un orden para que cada uno recibiera los alimentos dignamente. No, allá eso era terrible. También es inhumano las condiciones de ellos en cuanto a la estadía allá, la convivencia. Ellos en un solo pabellón era más de 150, por decir, porque no me atrevo a decir una cifra exacta, que 160, 180, pero se pasa de la cifra de 150 en un pabellón es muy, muy estrecho para mucha gente, para ellos, los presos. Y todos, yo alcancé a estar arriba en el pabellón, en los dormitorios, porque el patio es una cosa y los dormitorios queda en otro, ¿ya? Y eso era, muy angosto. Eran 2 planchones como en forma de camarote y ya en cada celdita son 4 o 5, pero sí, y eso en los pasillos tenían también que extender ahí sus colchonetas y pasar, casi el uno ahí encima del otro pisándolo para poder pasar. Bien, ¿puede decir algo más? Pues sí, que la cuestión de uno para poder enviarles el aseo, cada mes, así o cada 2 meses, las cositas personales y todo, había ya que ir, era por mandárselo por servientrega, estar pagando una adicción más de dinero, eso también, eso no debería ser así, más para nosotros las familias que estamos acá afuera, que a veces no tenemos los recursos, y había que hacerlo de esa manera, entonces me parece... Ustedes como familiares, ¿cuál es la información que reciben de los acontecimientos que pasaron en ese momento? ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Qué fue una incineración? ¿Qué fue lo que pasó adentro? ¿No les han dado, alguna respuesta a esto? No, para nada. Solamente tengo las hipótesis de los noticieros, de lo que se dice. No, de resto de allá mismo no me han dicho qué pasó. Usted como familiar, ¿qué le exige a estas entidades y al gobierno con lo que pasó aquí en Tuluá? No, pues desafortunadamente con lo que le pasó a mi hijo, ojalá esto sirva para que mejoren las condiciones, que acondicionen mejor esas cárceles para todos los presos que de ahora en adelante continúen en esos sitios y no solamente acá en Tuluá, en Jamundí, en las cárceles de todo el país, que por favor el gobierno se familiarice más con esta situación, que se ponga la mano en el corazón, porque son personas, no son animales, son personas, ¿sí? Pues uno ve que eso no son... Deberían de ser unas cárceles para que ellos cambien allá, no antes para que se dañen, antes para que vivan una vida horrible Entonces sí, hago ojalá ese llamado
para que mejoren eso, más que todo el gobierno, que es el que tiene como más el poder de meter la manito y el granito de arena ahí. ¿Ustedes, las familiares de las víctimas, se han reunido, han conversado entre ustedes o desconocen unos de los otros? ¿Los qué? Los familiares de las víctimas, de las personas que murieron. No, solamente una conocida. Claro, también murió el hijo junto con el mío, pero no más de ella, no he hablado con los otros, no. Hay que decir que dentro de este centro penitenciario también habían jóvenes capturados de las primeras líneas, capturas irregulares que se venían dando en el marco del paro nacional, y hay un caso y es el de Jonathan Sabogal, que también fue un joven que murió dentro de los acontecimientos que sucedieron dentro de este centro penitenciario y fue capturado el pasado 7 de diciembre. Él ya tenía pronta libertad, iba a ser el 7 de agosto que iba a ser liberado, pero ocurrió una situación bastante crítica. Esta persona no muere por el incendio, no muere ni siquiera por los gases, sino que según los familiares aseguran que tenía impactos de bala en todo su cuerpo y además una cortada en la parte del cuello. Miremos las declaraciones que nos da justamente su familiar. Resulta y acontece que pues mi sobrino estuvo en la cárcel el 7 de diciembre, día de las velitas. Fue trasladado a la cárcel porque él pertenecía a la primera línea y supuestamente lo entregaron ahorita el 7 de este mes que viene y nos lo entregaron así como está, ya fallecido. A nosotros nos dimos cuenta de que él se había quemado la cárcel. El día siguiente fuimos y eso fue de una cosa pues impresionante, que todo el mundo no sabía cómo se había prendido y resulta que se habían salido 20 quemados. Mi sobrino no salió quemado. En medicina legal él apareció con balas, o sea, como baleado y aquí como cortado, aquí la naringe, y entonces espero que pues la fiscalía y la medicina legal den los dictámenes correspondientes a lo bien. Hablemos un poco de eso. Hasta el momento, la Fiscalía y la Procuraduría, ¿qué les ha dicho ustedes sobre este tema? La Fiscalía y la Procuraduría no nos han dicho nada, que pues, supuestamente hay que esperar dentro de un mes que nos den el dictamen de medicina legal. Y sobre el tema de la cárcel, de la captura que tuvo Jonathan, justamente, ¿qué les habían dicho ustedes? Lo iban a soltar ahorita el 7, pero hasta el momento, ¿cuál era el trámite? El trámite era de que, pues, como él pertenecía a la línea, y entonces que para el 7 de agosto lo iban a alargar. Y entonces hasta hoy, de ese día, no largaron hasta que nos lo entregaron hoy, ya fallecido. O sea, Jonathan estaba justamente en esta cárcel, no estaba siendo condenado ni nada, sino simplemente, digamos, señalado. Mi sobrino no estaba condenado ni nada, estaba en los patios número 8 y nunca fue condenado, sino que pues de un momento a otro que le iban a alargar, aquí no alargan tejes, que es que el 7 de agosto le iban a alargar y nada, que lo largaron. ¿Cómo se enteran ustedes del momento de la incineración de la cárcel y cómo se dan cuenta que ahí está justamente Jonathan? Nosotros nos dimos cuenta cuando se prendió la cárcel, es por medios de comunicación, que la gente se alborotaba y todo eso. Bien, hablemos también sobre el tema, ¿qué mensaje le da usted al gobierno nacional y justamente, bueno, ahorita en este momento con el tema de la cárcel? Yo le doy el mensaje al gobierno nacional que se haga justicia con todos los fallecidos en la cárcel de Tuluá. Eso fue el Estado que los mató, que haya justicia, que se investigue bien el caso. Eso fueron tiros y apuñalamientos, eso fue homicidio del Estado. El Estado nos está matando. Estuvimos luchando por unos derechos, porque queríamos algo mejor para Colombia y lo que hacen es matarnos, dispararnos, asesinarnos. Entonces queremos que hagan justicia con el caso de ellos y con el resto. Bueno, este caso también pone alerta a muchos familiares de jóvenes que han sido capturados irregularmente en el marco del paro nacional, y uno de esos es el caso de Karina Reyes, una joven también que fue detenida por manifestarse desde aquel 28 de abril y en estos momentos está en la cárcel de Jamundí, en donde ella le asegura a su familiar que la situación que está viviendo este centro penitenciario también es crítico por las diferentes disputas que se dan y la situación de hacinamiento y además las problemáticas de sanidad que tiene este centro penitenciario. Esta familiar está muy preocupada por lo que pueda
pueda llegar a pasar, teniendo en cuenta que uno de sus compañeros, Jonathan Saugal, el joven que hablábamos, se vio afectado por el incendio y además de eso por las riñas que se dieron en este centro penitenciario de Tuluá. Pero escuchemos a la madre de familia de Karina Reyes. La verdad es de miedo. Ella en este momentico allá tiene mucho miedo por lo que pueda pasarle también allá, porque allá se están presentando ciertos problemas también en el patio en que ella se encuentra por cuestiones de que quieren como pedir el territorio de la que manda, bueno, como dicen que la pluma, que eso, que el otro, también se están presentando ciertos inconvenientes en ese patio. Eso me tiene con mucho miedo que a ella me le pueda pasar algo allá. Fuera de eso, ante ella ha habido mucha persecución a nivel nacional, porque allá en el programa de los informantes del 3 de abril de este año del 2022, la acusaron de tener nexos con la guerrilla, de ser experta en antiexplosivos, de que ella fue la que lideró el paro a nivel del Valle, y eso no es así. O sea, ella participó en el paro haciendo una protesta justa, pidiendo por los derechos, por muchas cosas más, pero ella no es una delincuente como la están pintando a nivel nacional y como la pinta la justicia. Bien, hablemos un poco de eso. ¿Qué petición usted como madre de familia, como madre de Karina, le exige al Estado, teniendo en cuenta lo que ha venido haciendo el Estado con su hija? Que por favor sean justos, agilicen este proceso. A nosotros nos tienen mortificados. Fuera de eso tenemos persecuciones también. A nosotros como familia nos siguen. Por mi casa pasan carros, se paran al frente de la casa, no solo, y a pesar de que ella está detenida, a los otros padres de familia también, a los demás familiares, es una persecución. Bueno, María Elena, sabemos, digamos, el desespero que genera todo esto, la persecución, pero en estos momentos, ¿qué le dice su hija? ¿Qué mensaje le da referente a todo lo que viene sucediendo? ¿Y cuál es el sentir de usted como madre de familia ante esta situación? La verdad, quiero que esto pase rápido, que este proceso termine, que los dejen en libertad. Ellos son inocentes de todo lo que los están acusando. En especial sé que mi hija, a ellos los acusan, los detuvieron por lo que sucedió en el paro el 26 de mayo, es aquí, cuando llegó los agentes de la DIJÍN a hacerles tiros a ellos. Y en ese momento mi hija no se encontraba ahí, ella se encontraba en la casa conmigo y la detuvieron por eso. Fuera de eso, a ella la vida se la han destrozado de una forma, o sea, su vida personal se la han ventilado a la luz pública de una forma desastrosa. Bueno, ¿por qué hoy acompañar, por ejemplo, este funeral de uno de los jóvenes que fue víctima de esta realidad que vive Colombia en las cárceles y además de eso que estuvo también participando del paro? Porque es que esto es algo injusto lo que sucedió en la cárcel. A ellos los tenían injustamente allá. Y mire todo lo que ha pasado. Eso dicen, no me consta, pero dicen que esa pelea empezó desde muy temprano y el INPEC no hizo nada por detenerlos. Hicieron algo cuando ya era demasiado tarde. Mire las consecuencias. Un muchacho, no solamente él, muchas personas inocentes muertas, y así estén en la cárcel, culpables o inocentes, son seres humanos y no se merecen el trato que les están dando en las cárceles a ellos. Ellos son seres humanos, necesitan mejor calidad, mejores condiciones. La alimentación es pésima, el servicio de salud para ellos es malo. ¿Algún mensaje al gobierno nacional que le quiera enviar a usted? Por favor, que sean justos, que aceleren este proceso, que los dejen tranquilos. Ellos lo único que hicieron fue levantar una voz de protesta por las negligencias que hay en este gobierno. Querían una oportunidad mejor, un futuro mejor para ellos. Ellos no estaban haciendo nada malo. Bien, son muchas las declaraciones, son muchas las problemáticas y además las hipótesis que se dan a raíz de este acontecimiento que se presenta en este centro penitenciario de Tuluá el pasado martes. Muchas personas han creado o se ha generado muchas preguntas alrededor de este hecho, y es por qué este centro penitencial no tenía justamente la cantidad de personas del INPEC, por qué se entran armas blancas a este centro penitenciario, de igual manera por qué no se dio una pronta atención
atención por parte de los bomberos. No se sabe si justamente fue que el INPEC, que el centro penitenciario, llamó muy tarde a los bomberos, por qué se dejó avanzar tanto en este problema. Y estos son algunas de las preguntas que se crean alrededor de todas estas hipótesis. ¿Por qué un centro penitenciario que lleva más de 60 años y que no tenía ni siquiera extintores para poder mitigar este fuego que se da el pasado martes? Son muchas de las preguntas que nosotros como Canal 2 seguiremos haciéndole las investigaciones para conocer en realidad qué fue lo que sucedió el 28. Además, hay que decir, la procuradora sale a decir que hay que demoler ya este pabellón 8, este lugar, y esto genera cierta incertidumbre de qué va a pasar con las pruebas que se dan en este lugar, y que con esta demolición se van a borrar absolutamente todas y no se va a tener esclarecimiento a las familias de qué fue lo que en realidad sucedió en este lugar. Recuerden que esto es el Canal 2, el canal de nuestra gente.